Hola a todos y todas. En esta tercera instancia de entrevistas de Educación 360 nos encontramos con Sol Mancilla, María Ignacia Riquelme, quienes nos acompañan desde la ciudad de Puerto Montt. Eh, Ellas pertenecen al Centro de Apoyo a la Inclusión Volantín Azul, que está ubicado en la ciudad de Puerto Montt. También nos acompaña Karina, que es parte del equipo de Educación 360, que ya la han visto en las entrevistas anteriores. Karina. Hola Ignacia, hola Sol, gracias por asistir a esta entrevista. Bueno, para comenzar quería que nos contaran un poco qué es Volantín Azul. Súper. Hola Karina, hola Natalia, hola a todos quienes nos escuchan en la retransmisión de esta entrevista. Contarles que Volantín Azul es un espacio que creamos junto a Sol. Ambas somos educadoras diferenciales, especialistas en autismo. Nos conocimos en la Escuela Especial para Autistas y desde ahí, desde la vereda de la educación especial, empezamos a sentir un llamado muy fuerte a compartir nuestros conocimientos y ponerlos al servicio de la inclusión de las personas, principalmente en el espectro del autismo, pero de la inclusión en general. Y sentimos que el lugar de todas las personas, digamos, diversas era en la escuela regular y decidimos crear este espacio que tiene como sentido, tal como expresó Nati en su nombre, en su denominación, apoyar la inclusión desde distintas formas o vías. Pero voy a dejar a Sol para que ella les cuente cómo es que apoyamos a la inclusión en Volantín Azul. Bueno, muchas gracias por este momento de conversación. Efectivamente partimos y un poco movidos también por esta inclusión que queremos que sea para todos y todas. También Volantín Azul ha tenido grandes cambios a propósito de la pandemia, ¿verdad? Y a propósito de cómo que ser humanos nos vamos mutando hacia nuevos desafíos. Y creo que a nosotros también nos ha pasado eso, tratar de pensar que la inclusión no es estática, absolutamente no es solo, es un constructo que es bastante dinámico, así es que nosotras nos vamos sintiendo cómodas en distintos espacios. Y partió Volantín Azul primero con apoyo a niños y jóvenes en el espectro del autismo, primero como un after school y fue como una historia bastante llamativa porque en la ciudad de Puerto Montt hay muy pocas instancias de participación en el área del ocio y el tiempo libre para las personas en el espectro del autismo. Y lo hacíamos con mucha pasión, con mucha gana. Pero bueno, llegó la pandemia y lamentablemente tuvimos que reorientar nuestros apoyos. Y nuestro apoyo principalmente hoy tiene que ver con la formación a profesionales de las escuelas regulares, pero también en escuelas especiales, que atienden en el área educativa a nuestros estudiantes en el espectro del autismo. Ya sabemos que hay una brecha gigante de garantía de derechos. Hoy por hoy nuestros estudiantes en el espectro del autismo están siendo cada vez más infelices y tienen muy mala calidad de vida escolar. Por lo tanto, es una de las temáticas que más nos preocupa. No saber cómo enseñar a alguien en el espectro del autismo es una catástrofe, porque eso genera mucha exclusión. Por lo tanto, nosotras como profes, como educadoras diferenciales, decidimos ofrecer un servicio que se llama de profe a profe y en el fondo empatizamos con algunas de las necesidades que pueden tener algunos profesores respecto de la enseñanza a los estudiantes. Y entonces, bueno, pululamos y vamos haciendo, digamos, una gran campaña acompañando a estos profesores un poco desesperados y desesperanzados a cómo enseñarles y también a validar las prácticas que han sido exitosas, un poco intuitivas, pero también lo están haciendo muy bien. Hay comunidades que nos dan grandes sorpresas y que al menos en este andar hemos recogido elementos muy positivos y también hay otros que debemos trabajar fuertemente. Así es que Volantín Azul hoy día está enfocado en la estrategia de intervención educativa principalmente. Hacemos apoyos a familias también. Y otro tema no menor tiene que ver con la evaluación. Sí, la evaluación para nosotras, al menos para Ignacia y para mí al principio era bastante lejana. Un poco recibíamos nuestros estudiantes cuando ya tenían informes previos del neurólogo o informes de terapeutas, de profesionales, en el fondo que se vinculan muy, muy fuertemente con nuestro trabajo, pero nos quedaba la sensación de que ahora qué,
y un poco los papás nos los decían. Tengo un informe, tengo los resultados, pero ahora no sé qué hacer. Entonces nosotros empezamos a ver que ahí faltaba un dejo como de humanidad, un poco también de explicación para los papás que han recibido este diagnóstico, que no tiene por qué ser un pronóstico. Eso es súper bueno que lo aclaremos. Ese estudiante o esa persona recibe un diagnóstico, pero nadie sabe dónde nos va a llevar esa persona, dónde, en qué parte del mundo se va a desarrollar, qué tan feliz va a ser, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quisimos formarnos en evaluación también, ambas, Ignacia en el instrumento A22 y yo en ADR, que es una entrevista a la familia, y con ambos instrumentos tratamos de hacer una evaluación integral. Y de esa evaluación integral planteamos apoyos para la escuela, que es nuevamente donde están nuestros desafíos principalmente enfocados con mucho interés y mucha pasión, que es lo que más nos gusta hacer. Así es que felices por esta mutación que nos ha llevado a repensar nuestro quehacer constantemente. Nuestras familias nos demandan, nuestros profesores siempre están ahí alerta con una asesoría, asesorías desde distintas ciudades de Chile, es muy interesante porque estando en Puerto Montt, de pronto llegan personas de Valparaíso, llegan personas de Iquique, de Arica, ha sido muy, digamos, diversos los espacios de donde nos requieren, así es que la virtualidad eso nos ha permitido también poder hacer esos apoyos online. Gracias, Sol, por esta explicación. Bueno, quería ver si en primer lugar nos pueden como orientar en relación a la denominación. Eso es como algo complejo porque ahora se habla como del enfoque, si se dice TEA, se dice SEA, que es súper importante para nosotros como profesoras también tener claridad en eso. Súper, y usarlo adecuadamente, ¿cierto? El uso adecuado. Bueno, la historia del autismo es bastante reciente y ha evolucionado muy rápido conceptualmente. Yo creo que estuvo mucho tiempo quizás como dormido y esta última década ha sido muy acelerada. Y claro, efectivamente hemos pasado por muchas denominaciones. Al principio hablábamos de estas como subcategorías de síndrome autista o trastorno autista y síndrome de Asperger, en este como globo de los trastornos generalizados del desarrollo, y ese era como el gran distingo. Si tenía mayor capacidad hablábamos de Asperger y si no hablábamos de autismo. Y luego, en el DSM-5, que entró en vigencia en el 2013, es que agrupamos todas las subcategorías diagnósticas de estos trastornos generalizados del desarrollo en el concepto de trastorno de espectro autista, ¿cierto? O trastorno del espectro del autismo. Y a pesar de que la denominación, o sea, la invitación a usar ese término desde el 2003 hemos estado reticentes, nos ha costado mucho y todavía seguimos escuchando a profesionales o a padres que nos dicen que su hijo tiene un diagnóstico de síndrome de Asperger o de autismo. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que hoy debemos hablar de trastorno de espectro autista, ¿cierto? El síndrome de Asperger es una categoría que ya no aparece descrita en el manual de CM5, que es en su última versión más actualizada. Y el desafío ahora es si hablamos, ¿cierto, Karina y Natalia, de trastorno autista o de condición de espectro autista? Y esa como disyuntiva surge, bueno, de parte de las comunidades de personas con autismo que son verbales y que nos pueden contar cómo se sienten y cómo perciben esta connotación, especialmente la palabra trastorno. La palabra trastorno la perciben como negativa y asociada a una enfermedad. El trastorno es una enfermedad y en consecuencia tiene cura y medicamentos, entonces nos vamos como por toda una línea de intervención del ámbito de la salud. Entonces, eso no nos acomoda, nosotros preferimos validar y poner en valor que esto es una condición, no es una enfermedad, no se va a curar, nos va a acompañar durante toda la vida y nos hace especiales, ¿cierto? Por eso. Entonces, lo más apropiado, yo creo, o creemos,
es respetar la voz de quienes están en el espectro del autismo y nos sugieren que hablemos de condición de espectro autista, pero nosotros les queremos proponer a los profesores y profesoras que van a ver esta entrevista que podemos manejar el lenguaje o el discurso sin usar ni trastorno ni condición. Entonces así no pasamos a llevar a ninguno de los otros, o sea, a ninguna de las personas que están como comprometidas o quizás para ellos sea importante, y más que un término en el discurso, si no tenga detrás una conceptualización o un paradigma. Entonces nosotros preferimos hablar de estudiantes en el espectro autista o en el espectro del autismo. Le ponemos en primer lugar al estudiante, joven, podemos decir niño, niña, adulto, y luego acompañamos de el espectro del autismo, haciendo referencia a este como gran abanico. Cuando decimos en el espectro, esta persona puede estar ubicada en cualquiera de esta gama de manifestaciones del autismo. Así es que esa es la invitación que hacemos nosotros, sobre todo porque esto sigue evolucionando y está así, si de dinamismo se trata, estamos todavía, hay investigaciones y las mujeres y las luchas y los derechos y las impresiones, o sea, todo va avanzando muy rápido, entonces yo creo que esa es una manera de ser respetuosos y de estar abiertos también quizás a un tercer término, un cuarto término que pueda emanar de las familias, de los mismos involucrados, de los profesionales que los acompañamos, etc. Así que la invitación es hablar de estudiantes en el espectro del autismo. Gracias, Ignacia, por esa aclaración. En relación a los desafíos que se presentan en la escolarización de estudiantes en el espectro del autismo, ¿cómo lo visualizan ustedes? ¿Cuáles serían los principales desafíos de los profesionales a cargo? Acá no solo hablamos de los docentes, sino que también de los profesionales que están a cargo de la educación. Uy, dale Sol, no sé cómo estás de audio. Podemos alargarnos muchísimo, pero tratando de sintetizar un poco respecto de los apoyos. Pienso que más bien a medida que vamos compartiendo con más comunidades escolares, vamos reflexionando en torno a lo importante que es hacer comunidad. Es decir, que este desafío del educar no solo a los estudiantes en el espectro, sino que educar personas requiere de un acompañamiento mutuo continuo. Es decir, hagamos comunidad significa que nos formemos, que nos acompañemos, que seamos respetuosos de las necesidades de apoyo del colectivo de personas en el espectro, sobre todo porque no da lo mismo, ni aprenden igual que el resto, porque sean súper distintos en el fondo, porque porque es una condición del neurodesarrollo en el que requiere de apoyos pertinentes, personalizados, individualizados, y en el que no da lo mismo hacer cualquier método o tener cualquier estrategia. Yo creo que eso es súper importante que lo tengamos claro. Cuando yo recibo un estudiante, ya sea profesional de apoyo, sea profesor, en el espectro del autismo, tengo que saber que ese estudiante va a requerir apoyos personalizados. ¿Sí? Como primer punto súper importante. A lo mejor de la intensidad de los apoyos podemos discutir largamente. Es decir, no porque yo esté en el espectro del autismo voy a requerir siempre apoyos intensivos, siempre pictogramas, siempre como de los grandes mitos que seguramente vamos a desarrollar más adelante, sino que tiene que ver con ver a esta persona en sus reales necesidades de aprendizaje. ¿Ya? Sobre todo los desafíos de la escuela en el que hemos garantizado, ¿cierto?, el acceso, eso está súper bien. Estamos muy contentas por todos los decretos y por las leyes que han recibido nuestros estudiantes y están cada vez participando de los entornos educativos inclusivos. Eso es muy bien. Estamos muy contentos por ello, pero ahora tenemos que garantizar los aprendizajes. Y ahí tenemos un desafío máximo. Es decir, los estudiantes asisten, los recibieron en las escuelas, pero los estudiantes no aprenden o no están siendo como garantes de los derechos de la educación respecto del método que ellos necesitan, de aquellos elementos que pueden ser un distractor, como pueden ser, hay metodologías específicas para ellos, pero hay ciertas delicadezas que tenemos que considerar como aspectos del contexto, es muy interesante, cómo ellos se sienten cómodos, cómo hacen comunidad con el resto de sus compañeros. Últimamente con Ignacia les contamos, seguramente ustedes también han visitado algunas comunidades en el que
la condición o mostrarle el diagnóstico abiertamente a toda la comunidad educativa es un tabú. Y eso es muy contradictorio desde el punto de vista de los apoyos, porque cuando no queremos ponerle nombre a lo que le pasa a este estudiante, porque la familia no quiere comentarlo o porque, francamente, la escuela o el colegio como política institucional no quiere tener a personas distintas, pero evidentemente es que en el estilo de aprendizaje ellos sí son distintos, y comenzamos a tejer una nube de, de dudas y una nube que en el fondo lo único que hacen es no entregar los apoyos de calidad para esos estudiantes. Entonces eso es muy cultural, porque eso en otros lugares no ocurre, porque seguramente en Europa esto lo han pasado hace mucho tiempo, o seguramente en algunas comunidades eh, la ley es acomodaticia, ¿sí? Es decir, para algunos, para las instituciones públicas, esto debe ser, que reciban a todos y a todas. Pero aún en los establecimientos privados en nuestro país, esto es un privilegio, o bien aún las comunidades te pueden decir, mira, no estamos preparados para recibirlo, no tenemos los profesionales capacitados, así es que le dicen a la familia, este no es tu lugar, y la familia tiene que buscar otro lugar para educar a su hijo. Eso no puede ser. Entonces creo que los desafíos, más allá de lo específico, que nos podemos formar, que existen distintos métodos, estrategias de enseñanza, tiene que ver con hacer comunidad y con personalizar la enseñanza, conteniendo a esta familia y a esta persona que va a requerir apoyos, ¿sí? Todo lo que emane desde ese gran paraguas, digamos, va a ser enriquecedor para todos, para la familia y para la comunidad, que sin duda va a ganar teniendo a alguien distinto, diverso, ¿cierto? Porque la diferencia ya sabemos que nos enriquece. Pero mucho ojo, yo creo que estamos en alerta roja en cuanto a los aprendizajes y en cuanto a los derechos de las personas. Gracias, Sol, por esa aclaración. Bueno, sabemos que es una lucha constante también la inclusión, como hablamos siempre. Es una bandera que uno tiene que ir llevando siempre y un proceso que va cambiando. Agradecemos los avances, pero también falta mucho por avanzar y eso es importante. Ignacia, en relación a los mitos que se presentan de los estudiantes en el espectro autismo, al momento de trabajar con ellos, ¿cuál crees tú que son los principales mitos que hay? Si nos puede Ya, aclarar un poco en o sea, relación a hay eso. varios como asociadas como a las formas de aprender y asociadas a la participación, ¿cierto? Que son como las dos como corrientes de la inclusión. En relación a la participación, nos pasa mucho y escuchamos mucho respecto como de estas como alteraciones de carácter sensorial, como que hay hiperreactividad sensorial, por ejemplo, a los sonidos, bueno, que los niños o niñas en el espectro del autismo no van a los actos o no participan de los actos, donde hay micrófonos o donde hay mucha gente, porque las personas con autismo, no sé, les hace mal, se tapan los oídos, entonces no participan. O sea, no hay eso en todos lados. O entornos de la escuela de las que las personas con autismo no participan, sea la sala de ciencia o la de música o el gimnasio. O sea, el estudiante expresa una molestia asociada a algo que está pasando en el ambiente, ruido, luminosidad, sorpresa, etcétera, olor. Entonces, ese espacio se veta para esa persona como de una manera malentendida, como es autista, como está en el espectro del autismo, entonces no le hace bien, porque él me dijo, ya sea con su actuar o con sus palabras, que no quiere estar ahí. Entonces un poco nos perdemos y dejamos de hacer esfuerzos, y el desafío es cómo intento o cómo apoyo para que esa persona logre progresivamente participar de ese entorno. Pero entonces el discurso es, me apoyo en el diagnóstico y digo que a las personas en el espectro del autismo eso les hace mal. O como tiene autismo, entonces no. Ese es uno, súper como mito y muy. ¿Y por qué está aquí o no está en la sala? No, porque está en el espectro del autismo y le gusta. O le gusta el pasillo y yo le digo que vaya a la sala, pero le gusta el pasillo, entonces se mantiene en el pasillo. Entonces, eso Ignacio, uno, en relación a la participación. disculpe, Ignacia, entonces no existe la implementación de estrategias, ¿cierto? En forma progresiva, como hablabas tú. Eso es Exacto, súper claro. importante. Claro, más bien lo descartamos y, claro, en relación como
tendemos como a tirar un poco la toalla, decir no quiere, se resiste y no entendemos que eso es parte de nuestra labor. Generar una estrategia para cambiar esa realidad y no y en el fondo eliminar esa exclusión. Si para eso estamos, a eso estamos llamados los profes y el equipo multiprofesional, a garantizar, a diseñar apoyos para que ellos puedan estar en todos los entornos, sobre todo en su escuela, que es un microespacio, ¿cierto? No estamos en el mundo, no estamos ahí, entonces hay que poner mucho esfuerzo ahí. Otro Entonces, gran... disculpen, Gracia. Entonces se tiene la idea de que la persona que presenta, ¿cierto?, el espectro autista, tiene una característica que le permite solo participar en este escenario, en este no. Claro, o que como tiene como criterio diagnóstico podría presentar una hiperreactividad a algunos estímulos auditivos, por ejemplo, que es muy frecuente, entonces yo le evito ese entorno que provee sonidos fuertes, en vez de pensar cómo hacemos que este acto cívico, el volumen esté más bajo, él se siente en un lugar donde puede estar más cerca de la puerta si lo que necesita es salir, si tiene 5 shows, el gran espectáculo, asistamos a uno, al último, y ahí vayamos graduando de manera que, porque si no, no educo, si él no está, si lo saco, nunca le doy la oportunidad de que él pueda o ella pueda estar. Y otro que nos preocupa mucho, 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 es el abuso de los pictogramas, o de pensar como de hacer una relación directa entre trastorno espectro autista y uso de pictogramas. Lo que la literatura describe y lo que nosotros con Sol hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia es que las personas en el espectro autismo necesitan de apoyos visuales, y el concepto de apoyos visuales es mucho más amplio que solo pictogramas. La idea o lo que debemos entender es que hay una dificultad para comprender el discurso, hay una alteración profunda en la comunicación, entonces debemos acompañar lo que decimos de un apoyo visual. Y este apoyo visual puede ser un pictograma, puede ser una fotografía, puede ser una palabra escrita, puede ser un objeto concreto que le recuerde o que englobe el concepto de lo que yo quiero que haga o que comprenda. Y eso por una parte, como poner como en primer lugar el concepto de que lo que viene bien son apoyos visuales y no necesariamente pictogramas. Y por otra parte, que usar pictogramas o tener pictogramas no significa que esos pictogramas les sirvan a ellos o a ellas para comunicarnos mensajes. Esa es otra línea de intervención que tiene que ver con la comunicación alternativa y aumentativa, que es otro desafío en el cual tenemos que formarnos. O sea, como no hay que sentirse inquietos, porque no basta solamente con que yo le proporcione a mis estudiantes así un lote de pictogramas y traduzca todas las palabras en pictogramas, cuando eso no es comunicación alternativa, o eso no es garantía de que él se pueda comunicar hacia mí, sino más bien yo traduzco el discurso en imágenes, que está bien, pero no es suficiente. Eso creo yo que son grandes, grandes mitos que están súper instalados en lo que es la educación. No sé, Sol, si tienes otro top one. En relación a eso, Sol, Ignacia, yo creo que también se ve mucho dentro de los establecimientos en relación a los pictogramas, que de repente hay estudiantes que utilizan pictogramas cuando ellos podrían estar en un nivel de comunicación mucho más avanzado. Es como espectro autistas, pictograma. Y ellos en realidad no lo necesitan, no podrían perfectamente comunicar desde otra forma mucho más avanzada, como les había dicho. Exacto, más convencional. Uh-huh. Así es súper importante dentro de los mitos también el apoyo y el sobreapoyo. ¿Cómo podemos saber cuando estoy sobreapoyando a mi estudiante? Es porque ellos van dejando las ayudas.
Entonces, por eso la educación debe ser personalizada, porque debo estar atenta cuando ese desafío ya se cumplió y nos ponemos súper contentos ahí los profes cuando lo logramos, ¿cierto? Nuestro corazón se llena de orgullo y le contamos a todos y tenemos videos y tenemos muchos recursos para mostrar que lo logró nuestro estudiante y lo que queda ahí entonces es formar un nuevo desafío. Esa es la gracia y con ellos no se termina nunca. Eso es lo mejor porque nos van dando mucha información cuando la intervención es de calidad. Ellos van dejando esos apoyos porque ya no los requieren, lo pueden hacer por sí mismos. Y entonces la tarea es siempre pensar un nuevo desafío en donde los ponga a ellos en una posibilidad de modificar y de flexibilizar en el aprendizaje. Sabemos que una de las características diagnósticas de ellos es la inflexibilidad cognitiva, por lo tanto eso también ocurre en el aprendizaje. Hay muchas veces que cuando sobreapoyamos ellos se acostumbran a este tipo de ayudas y quedamos ahí y pasa lo que tú dices, Natalia. Ocurre que van ellos entendiendo o haciendo como una especie de maqueta que con esa profesora, con ese profesional, siempre trabajo con pictogramas, entonces yo pongo como a esa tecla, siempre le doy a esa tecla y no avanzo hacia otro desafío cognitivo. Entonces es muy peligroso lo que pueden hacer los sobreapoyos, porque efectivamente no vemos cuál es la real capacidad de nuestro estudiante. Muchas gracias por, bueno, son importantes los mitos porque está lleno de mitos el trabajo en relaciones, ¿cierto? Y de acuerdo a su experiencia, ¿qué recomendaciones darían ustedes a las personas que trabajan tienen esta labor de educar? ¿Cuáles Yo serían las parto principales recomendaciones? Como en el fondo decir, nosotros de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra experiencia de capacitación en aula, ¿cierto? Que tienen ustedes. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes? Yo tengo una, parto con una. La participación de la familia. Creo que es súper claro, o sea, súper importante y clarificador tener más de un encuentro con las familias en que hablemos sobre las expectativas, en que proyectemos a esta persona, porque a veces los profesionales estamos muy orientados, bueno, al currículum, sobre todo cuando el autismo se expresa en un grado 1, ¿cierto? O el espectro del autismo en un grado 1. Es más difícil perdernos en las necesidades porque el currículum como un poco nos empieza a atrapar, pero creo que eso es vital, juntarnos con la familia para varias cosas. Primero, conocer los intereses de los estudiantes que son vitales al momento de intervenir, qué le gusta hacer, qué le gusta comer, con quién le gusta estar, cómo se calma, qué cosas le generan frustración, le desagradan, un poco que nos cuenten desde lo profundo del estudiante y que nos cuenten sus expectativas y nosotros, que eso igual me parece novedoso porque lo hacemos poco, también sinceremos nuestras preocupaciones respecto de cómo podemos hacerlo, de lo que me está pasando. Yo creo que estas conversaciones no las tenemos y los profesionales nos damos unas vueltas larguísimas, larguísimas. Y en ese tiempo el estudiante va perdiendo espacios y se perjudica. Entonces yo creo que el día 1 tenemos un estudiante en el espectro del autismo, lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con la familia. Y no solo para la anamnesis, así técnica, sino para tener una conversación más franca respecto de cómo perciben a su hijo, de qué esperan de nosotros, ponernos un poco al servicio y entender que vamos a plantearnos los éxitos, pero también vamos a plantearnos como los fracasos o las derrotas, que de verdad se sienta este ánimo de avanzar juntos. Eso yo creo que es súper, muy claro. En el autismo es vital. Y si es espectro autismo de tipo así preverbal, pero con mayor razón. O sea, esencial. Esa una. En Sol, relación a eso, Ignacia, yo creo que también es importante quizás como poner sobre la mesa que muchas familias o muchos tutores que están a cargo de estudiantes con autismo, siempre o casi siempre vienen con un duelo que no han superado.
en relación al diagnóstico y en relación a que los profesionales de la salud generalmente entregan un diagnóstico, pero no hay un trabajo con las familias. Y las familias no saben qué significa, no, porque para ellos es un límite que les ponen encasillan a sus hijos, hijas o algún familiar, y quedan ahí con esa sensación de angustia, de duelo, de que no se trabaja, y finalmente con una familia que está en esa situación, por mucho que siga adelante, a veces no se logra hacer el trabajo que se podría, o sacar el provecho que se podría hacer de las intervenciones. No sé qué opinan ustedes de eso. O sea, Natalia, yo creo que, bueno, estás muy en lo cierto con la etapa de duelo que viven las familias. Efectivamente, al ser una condición, eso hay algunas familias que por muy maltrato de los profesionales que le dan el diagnóstico, lo viven como realmente una sentencia en el diagnóstico sí se hace un pronóstico. Y ahí nosotras queremos hacer como una luz más esperanzadora respecto de qué es lo que ocurre. Por eso necesitamos entornos más empáticos, más cariñosos, porque cuando el médico me da esa gran noticia, ¿cierto? En el que lo vio 15, 20, 25 minutos, los que sean, de atención médica, los padres sienten una desolación tremenda porque justamente los entornos se comienzan a cerrar. Incluso al interior de sus familias ya no comienzan a participar de las reuniones familiares, de los cumpleaños, muy pocos tienen amigos, van poquito a fiestas y que son adolescentes, por lo tanto, ellos ya han vivido este duelo desde el ámbito social para que además en el entorno educativo se genere un entorno además demasiado exclusivo. Por eso el llamado, un poco sumándome a la recomendación 1 que decía Ignacia, de esta vinculación directa con la familia, va relacionada con que tomes el desafío desde el alma, desde el corazón. Nosotras se nos hace muy simple contarlo digamos, traspasarlo porque lo vivimos con esa pasión, nos encanta. Creo que el llamado a la educación inclusiva tiene que ver no solo con voluntades, tiene que ver con... Ay, se nos cayó Sol, pero seguramente ya va a volver. Así que Pensé ahí que se sí, había Sol, cortado. justo. Sí. Por lo mismo, creo que el llamado también es a empatizar desde lo más profundo de ser un ser humano que necesita apoyos y que tú estás llamado para apoyarlo desde el ámbito profesional. Y eso significa también sistematizar tus registros, formarte, porque es muy importante la formación, ¿cierto? Es decir, que nuestras estrategias no sean antojadizas, que estén documentadas, que sea algo que esté probado. Y de esa manera también la familia va a confiar porque tiene un humano comprometido y tiene un profesional formado. Entonces ahí se comienzan a dar una mezcla perfecta, un engranaje fantástico para que el motor de la inclusión vaya haciendo cambios profundos en la vida de esa persona. Entonces, formación, ¿cierto? Vinculación con la familia y espíritu de cambio profundo por hacer cosas que realmente van a servirle a esa persona. Así, Ignacia está en silencio. Está silenciada. Sí. Perdón. Otra recomendación, quizás, o sea, también orientada a la familia, es respecto como de, vamos a estar lentos en la inclusión, que las familias que tienen a un miembro, o sea, un integrante que tiene alguna situación o condición de discapacidad, siente gratitud como por el acceso o por la posibilidad de que esté en un curso, de que lo hayan aceptado en el colegio, aunque vaya media hora, porque en realidad se porta no tan bien. Entonces yo creo que hay que avanzar en la conciencia del derecho humano de ese niño a educarse en igualdad de oportunidades. Y los desafíos son gigantes. Los profes no están preparados todos, no están todos preparados. El colegio no ofrece la infraestructura, es peligroso. Todos los factores pueden ser razonables y entendibles, pero debemos instalar
esa concepción de que todos tienen derecho a recibir la oferta por igual. Y el desafío es de quienes hemos aceptado a la diversidad. Y ahí pondremos los esfuerzos. Pero parece que como cuando se hace muy difícil o nos empieza a incomodar, entonces, y los padres muy conscientes de la diferencia de sus hijos, de adaptarse a un modelo tradicional como el nuestro educativo, tan rígido, van aceptando y van siendo condescendientes y van entendiendo que quizás si ponen mucho problema, entonces su hijo se va, su hija o su hijo o su hija se va a ver afectado. Entonces yo creo que eso en esta lucha que dices tú, Cari, de la inclusión, tiene que ser súper fuerte. Es el enfoque desde los derechos. Y en eso lo tenemos muy poco masticado, y los establecimientos educacionales, sobre todo no públicos, hacen uso y abuso de eso y de una manera muy dolorosa para las familias. Entonces yo creo que eso también es algo que tenemos que hacernos cargo con mayor responsabilidad. La solución no es que busquen otro lado, porque tampoco tengo certeza de que esté el otro lado. Es como, lo soluciono aquí, porque ya no te veo, porque ya no estás, y excluyo. Entonces, eso es muy complicado. Saben que yo he tenido experiencia en recorrer varios colegios, ver distintos cursos, y cuando uno ve, por ejemplo, los niveles de párvulo, la inclusión se da por sí sola. Es como maravilloso ver esos niños ahí compartiendo todos juntos, sin saber que el compañero es diferente. Entonces, este proceso, lo malo es que yo creo que los mismos adultos lo vamos coartando. Completamente. Entonces, si parte desde el inicio, yo creo que sería mucho más, seguir con este pensamiento, sería mucho más positivo para el proceso de inclusión, porque uno los mira y es como, no sé, hay un niño con síndrome de Down, un niño con discapacidad, no está, son todos iguales, al momento de jugar, al momento de participar, al momento de relacionarse. Entonces, yo creo que estos procesos son importantes. Y otra cosa también que iba a decir que yo tenía un alumno una vez en un establecimiento, entonces pasó también que también todas estas barreras que habían en el colegio, ¿cierto? Más aún era más complejo porque era un técnico, entonces, ¿qué pasa con este estudiante que presentaba espectro del autismo, ¿cierto? No, que era complicado evaluarlo, que era complicado que trabajara, que era, ¿cierto? Entonces ya yo me juntaba siempre con la mamá constantemente, entonces con la mamá veíamos los desafíos. Y un día la mamá me dice, que sabe que está complicado porque yo veo que se está complicando el camino porque ya era enseñanza media, mucho más complejo. Entonces la mamá me dice, ¿sabe qué, profesora? Mi hijo nunca ha sido más feliz en la vida. Entonces uno se queda con la impresión de que todos los esfuerzos van para un camino positivo. Entonces, por eso yo pienso lo que dicen ustedes, es solo comunicación con los padres, bueno, uno formarse, generar estrategia y la comunicación constante también con la familia, porque es un proceso. Entonces ese proceso tenemos que irlo compartiendo. Yo creo que eso es algo súper importante en al trabajar bueno, y con personas con personas, con estudiantes con discapacidad, presentan discapacidad. Bueno, chiquillos, quería dejarles este espacio para que nos dieran sus redes sociales de Volantina Azul, donde las puedo encontrar. Se quedan capacitaciones, ¿cierto? Como dijo Sol, también tienen estos apoyos a docentes. Entonces, les doy este espacio para que puedan ustedes dar esta información. Súper. Bueno, gracias Karina y Natalia por este espacio de conversación. Podríamos estar horas hablando de los desafíos, ¿cierto? No solo educativos, sino que en términos sociales también. El colectivo de personas en el espectro del autismo se han puesto de moda. Yo siento que hay ahora una explosión de moda en el sentido de que, bueno, por suerte ha aumentado, ¿cierto?, el diagnóstico temprano. Eso mejora los apoyos sin duda, pero también creo que ha existido una oferta como maliciosa respecto de lo que necesitan, que no siempre está asociado a materiales, a recursos, ¿sí? Así es que es súper importante que podamos tener el foco claro respecto de lo que ellos necesitan.
Y es por eso que hoy queremos invitarlos a todos y a todas a que nos sigan en las redes sociales al Centro Volantina Azul por Facebook y por Instagram, porque en ese espacio van a encontrar un lugar donde puedan ser escuchados aquellos profesionales, no solo profesores, que requieran a lo mejor una asesoría a distancia. Es súper importante que ahí planificamos un entorno de conversación en donde durante la sesión de trabajo cuentan sus necesidades, sus inquietudes, y durante esta sesión intentamos dar algunas luces, algunas sugerencias de lo que podría servir, ¿cierto?, en el manejo de la conducta inapropiada, a lo mejor en algunas estrategias de intervención puntuales, o a lo mejor un simple espacio de desahogo es súper importante, porque el desafío cuando estamos solos, cuando estamos solas, es tremendo. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos con otros profesionales diciendo, tengo ganas de hacer tal cosa, pero no se permite, me cuesta mucho, no sé cómo hacerlo. Y en el fondo, lo que hacemos es comunidad, crear una comunidad que escuche, que ayude y que colabore sobre todo en la formación técnica respecto de lo que necesitan ellos es súper importante. Así es que ahí en las redes van a encontrar estas asesorías a medida, es un servicio muy especial para nosotras, pero también van a encontrar formación a distancia, ¿cierto? Formación, capacitación para PIEs, equipos de PIE, o duplas también que estén interesadas en mejorar la inclusión educativa de sus entornos para hacerlos más amorosos y más cálidos también. ¿Sí? Súper. Dejamos entonces a todos invitados a que sigan en las redes sociales a Volantina Azul, al Centro Volantina Azul. Les vamos a dejar también en la descripción los links para que puedan entrar de forma más directa. Y para ya hacer el cierre final, entonces agradecerle a Sol, a María Ignacia por la participación, por compartir sus opiniones, sus experiencias y todo su conocimiento en esta entrevista, donde como resumen vimos los principales desafíos que enfrentan los estudiantes que se encuentran en el espectro autista. Así que esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Vamos a seguir en la próxima entrevista con esta línea desde un área de educación diferencial, así que los dejamos a todos invitados. Muchas Chao gracias. Sol, chao Karina, chao Muchas Marina. gracias. Que estén muy Estés bien. Muchas gracias por el espacio. Esperamos vernos pronto. Chao.